Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura de tarot. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aries, aquí me está hablando de que estás transitando por un camino donde todas las cosas no están claras. Aquí la luna me está diciendo que puede haber cierta incertidumbre, cierta confusión. Aquí el camino está alumbrado, pero parcialmente es una luz indirecta. No es que tengas claridad completa. Sabes hacia dónde vas. El camino está, por supuesto. Y precisamente el ejemplo que les pongo es como una carretera que tú sabes que te va a llevar a cierto lugar, pero tú no tienes toda la información, toda la certidumbre, toda la seguridad de hacia dónde o cómo va a ser ese camino. Y el camino puede ser que te encuentres ciertos contratiempos, ciertos bloqueos y tú tengas que estar al tanto para enfrentarlos. No es nada grave, pero sí tienes que estar, tienes que estar pendiente. Ahí las cosas no están completamente visibles. Si estás trabajando para alguien, puede ser que tú todavía no tengas claro a dónde quieres llegar con este trabajo, si puedes tener un aumento de salario, si puedes tener un aumento de cargo, si te deberías cambiar de este trabajo. Todavía tú no tienes toda la información sobre esto. Y si estás trabajando por tu cuenta en un pequeño negocio, pues es como que todavía no tienes toda la información de cuánto podrías llegar a ganar, de hasta qué punto podrías estar escalando ese pequeño negocio. Aquí esa información tú no la tienes todavía en este punto, ¿ok? Y la carta del loco me dice que precisamente tú no tienes toda la información. Tú no quieres aquí toda la información porque es algo que puede ser que estés comenzando o que vayas a comenzar en los próximos días. El loco me está indicando que acá hay un inicio. Puede ser el inicio, como te estaba diciendo, de un negocio que todavía esté en fase de comienzo, de arranque, y que tú no vayas a tener toda la información sobre qué va a pasar después, qué va a pasar a continuación. Aquí tú vas a estar tomando, disculpen, un riesgo. Y es posible que para muchos estén cambiando acá la dirección profesional que tienen. Aquí el logo representa un comienzo y una decisión de lanzarse a algo diferente, ¿ok? Aquí van a estar haciendo algo que antes ustedes nunca habían hecho. La reina de bastos, aquí me habla de impulsos de fuego, de iniciativa, de liderazgo, de confianza, de creatividad para generar oportunidades. Es lo que trae, es la energía que trae esta carta. Aquí tú vas a estar tomando el control de la situación. Aquí tú vas a empezar a actuar con seguridad, vas a estar moviendo los proyectos o tu economía va a estar comenzando a insertar fuego a que esto comience literalmente a andar. También puede ser alguna mujer, alguna persona que puede entrar en tu vida y esta persona podría estarte inspirando, podría estarte guiando y ayudando a impulsar algún tipo de idea, algo que quizás tú deseas, lo hago mañana, lo hago después, este mes no comienzo el mes que viene. La reina de bastos te dice, no, dale, dale y dale para adelante, ¿ok? Y el comienzo, aunque sea con incertidumbre y sea un comienzo literal, casi que salto al vacío, el 9 de copas me está diciendo que aquí hay algo que se te va a estar haciendo realidad. Aquí hay un deseo, un sueño que tú quieres y esto pues se te va a estar cumpliendo. El 9 de copas me habla de satisfacción, de deseos cumplidos. Aquí es un momento donde lo que tú buscas y lo que tú deseas va a terminarse dando para muchos de ustedes. Incluso si al principio el camino no está claro, si esto es casi que un salto de fe, el 9 de copas te está garantizando de que eso que vas a comenzar te va a permitir cumplir tus sueños, ¿ok? Aquí no necesariamente hablo de una gran fortuna, sino que vas a sentirte realizado, vas a sentirte contento con el resultado de esta decisión y de este proyecto. Aquí vas a sentirte con plena satisfacción, ¿ok? Te vas a estar pues sintiendo muy bien, muchos de ustedes. Esta carta, señores, es la del sueño hecho realidad, ¿ok? Lo que sea que ustedes estén pensando, soñando o queriendo quizás hacer independencia económica, que su negocio prospere, cambiarse de trabajo y que funcione, lo que sea que ustedes estén queriendo en este plano, definitivamente el 9 de copas les está diciendo que su sueño se va a hacer realidad. Vamos a ver qué más viene acá para Aries.
Aries, aquí con la estrella te están diciendo de que tus recursos se van a estar renovando. Aquí va a llegar lo que tú necesites para continuar tus proyectos. Esto va a generar un flujo constante de todo lo que tú necesites. Aquí lo que estaba estancado o seco va a recibir el apoyo necesario para continuar hacia adelante. Aquí es como si el universo te diera las herramientas necesarias para tú empezar a hacer lo que tú quieras construir. Aquí recibes protección, recibes guía y recibes recursos para continuar este camino. Aquí tú recibes absolutamente todo lo que tú necesitas, información y recursos para este nuevo proyecto, o si es un trabajo para el nuevo trabajo, para lo que sea que estés comenzando, recibes ayuda. Y el 3 de oros, pues el 3 de oros representa un reconocimiento del trabajo que estás haciendo. El 3 de oros es como la continuación del 8. El 8 era el aprendiz, el que estaba aprendiendo a hacer algo, el que estaba perfeccionándolo. El 3 de oro me está diciendo que ya aquí tú lo lograste. Ya aquí esto es la culminación de algo que tenías que aprender. Ya aquí tú tienes las habilidades desarrolladas, la experiencia, y ahora vas a poder pues aplicarlas para construir algo más sólido, y también vas a ser reconocido por otras personas de que ya tú sabes hacer lo que tú haces. El trabajo o la función que sea que tú haces, pues aquí te lo van a estar reconociendo, porque es como que ya lo lograste, ya sabes hacerlo bien. Puede ser que si estás en un pequeño negocio, en una pequeña empresa, comenzando algo, pues aquí tus clientes puede ser que te estén diciendo: me lo hiciste perfecto, quedó maravilloso, y tú digas: logré perfeccionar lo que estabas haciendo. Si es en tu trabajo, pues es como que tu jefe te diga: lo estás haciendo súper bien, Aries, es espectacular lo que estás haciendo. Es algo así. Aquí tú logras pues perfeccionar lo que haces precisamente. Y el 2 de copas me está hablando de algún tipo de sociedad que pueden estar haciendo en los próximos días. Aquí puede haber un acuerdo, un contrato o una alianza con alguien. Puede ser con algún socio en tu trabajo, un contrato con un cliente importante. También me puede estar hablando de un contrato laboral que esté firmando acá. En fin, aquí hay un convenio, aquí hay alguien que se te va a unir, aquí hay un conjunto de dos personas que se van a estar uniendo en igualdad de condiciones, y esto por supuesto va a ser muy beneficioso para ustedes. Y ya para terminar acá, pues el as de bastos, señores. El as de bastos me está hablando del inicio de algún tipo de empresa, me está hablando de creación. El as de bastos me está diciendo que aquí va a haber el inicio de un proyecto, de una empresa o una iniciativa muy importante para muchos de ustedes. Aquí es la creación, la invención, la energía de dar los primeros pasos. Y aquí tienes el impulso y la decisión. Aquí puede ser la llegada de oportunidades nuevas, puede ser la llegada de recursos que te estén llegando, puede ser la llegada de dinero como tal, pero siempre haciendo énfasis en que estos recursos van a estar llegando, pero para que tú comiences algo, para que tú tomes acción en algo. Aquí la energía de este as de bastos te va a estar impulsando a iniciar algo nuevo, con muchísimo potencial de crecimiento, de expansión, y sobre todo con la fuerza necesaria, con la fuerza que se necesita para que esto comience a marchar, para que esto comience pues literalmente a avanzar. Vamos a ver algo más que tengan que decir, algún evento futuro, algún tipo de mensaje con las cartas de Keeper. Los mazos de tarot y las cartas que voy a estar utilizando se las estoy dejando de abajo en los tags. También todas las piedras que estoy utilizando, dónde las pueden comprar, y los nombres de estas para quienes les interese. Han visto los tags por ahí, así que pueden verlos. Vamos a ver qué más sale acá. Para Aries. Vamos a ver para Aries. ¿Qué más está saliendo acá? Pero si esta cara estaba al derecho. Vamos a ver para Aries. ¿Qué más está saliendo aquí? Aquí Aries me está hablando de que muchos de ustedes posiblemente pueden estar recibiendo algún tipo de reconocimiento, algún tipo de prestigio, algún ascenso quizás en su trabajo, o simplemente pues el éxito. Aquí recibes una promoción, un reconocimiento por tu trabajo o por lo que estás haciendo. Coincide mucho con el 3 de oro que estaba por acá. Este hombre maduro podría ser la persona que te lo esté dando. Esto puede ser
Un hombre de experiencia puede ser un jefe, un mentor, un padre, una figura con autoridad, alguien que tiene poder y muchísima influencia en la vida de ustedes. También podría ser pues un cliente en caso de que aquellos que tengan negocios propios, no solamente puede ser un jefe, sino también un cliente. El matrimonio no siempre indica boda literal, por supuesto. Aquí me está hablando de una unión, de un contrato y de una sociedad. Tienes que tener cuidado. Aquí me sale la carta del 2 de copas precisamente de esta unión y de esta sociedad. Pero tienes que tener cuidado con este matrimonio porque no está como que, esta unión no está como que muy igual. Tienes que prestarme atención a esto. Y esta carta me está indicando de que aquí pueden haber conversaciones privadas, tanto en familia como dentro de un núcleo quizás de trabajo bastante cerrado, algo muy familiar para ustedes. Puede haber aquí negociaciones en un ambiente bastante íntimo o reservado. Puede haber reuniones donde ustedes traten algún tipo de tema económico o algún asunto importante, pero de forma privada o en familia. Y al final este hombre falso tienen que tener cuidado porque esto es una carta de advertencia, ¿ok? Esto es una carta de advertencia donde hay engaño, donde hay un hombre que tiene intenciones ocultas. Esto es una persona que no es sincera, que puede ser manipuladora y un rival en este tipo de negociaciones o este tipo de contratos que vayas a estar haciendo. Y es una señal de cuidado con alguien que aparenta una cosa, disculpen, pero es una persona precisamente falsa. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia o de la prosperidad. Sale, libérate de la culpa. Y con esta carta, Aries, te están diciendo que cuando dejas que tu luz brille con fuerza, inspiras a otro. Perdónate por lo que crees que has hecho o dejado de hacer y confía en que Dios te ama incondicionalmente por lo que eres. Aprende de los errores pasados y úsalos para crecer en lugar de reprenderte por ellos. Déjame en los comentarios. Dios me ama incondicionalmente por lo que soy. Dios me ama incondicionalmente por lo que soy. Y bien, hasta aquí el video y nos vemos en el próximo video, Aries. Hasta la próxima.